Me siento muy honrado y muy agradecido de que estés con nosotros, Cristóbal. Ya hemos hecho bastantes trabajos juntos, sobre todo con Jesuitas Acústico, un grupo de música que tenemos algunos compañeros jesuitas, entre ellos Cristóbal y yo. Y bueno, gracias, Cristóbal. Eh, Cristóbal es sacerdote jesuita, chileno. Nació en la ciudad de Santiago, Chile, Santiago de Chile, en 1975. Cuarto hijo de una familia numerosa. Desde pequeño participó activamente en la comunidad eclesial, estudió en el Colegio San Ignacio, El Bosque, obra de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, donde recibió una formación orientada al servicio de los más necesitados. Mientras estudiaba sociología en la Universidad Católica de Chile, acogió el llamado a consagrar su vida como sacerdote e ingresa al noviciado jesuita en 1994. Como parte de su formación sobresale una experiencia pastoral que lo ha marcado en el sur del país junto al pueblo mapuche. Después cursó estudios de posgrado en teología sacramental y litúrgica en Washington, D.C., en Estados Unidos. Luego se trasladó a Boston, Massachusetts, para estudiar música moderna en el Colegio de Música de Berkeley. Trabajó en la pastoral vocacional y juvenil de la provincia jesuita chilena y luego en 2015 es destinado a la misión itinerante de la Compañía de Jesús, donde desempeña un servicio pastoral de acompañamiento a jóvenes en diversas diócesis, a veces remotas, del sur del país. Me ha tocado anécdotas del estilo que me dice, ay, por poco se me mojaba mi guitarra al cruzar un río. Anécdota contada por él. Su ministerio en la música ha estado siempre orientado hacia la evangelización y el servicio a los demás. Para muestra basta anunciar que la primera misa cantada en lenguaje indígena en Chile fue compuesta por él. También comentar que participó en México en una gira por la promoción de la paz en uno de los años de mayor violencia de la guerra del narcotráfico. Además de que ha recibido el Premio Nacional de Medio Ambiente Reciclápolis por su disco instrumental para una ecología integral, Inemongen, en el año 2017. Me gustaría resaltar así enfáticamente que, aunque su misión como músico es la más conocida, es pequeña en comparación con el trabajo que tiene Cristóbal en la evangelización, el trabajo en el anuncio del evangelio y la cercanía a las comunidades eclesiales que tienen mayor necesidad. Es un rasgo muy notable en Cristóbal. Y ahora, pues el trabajo que le ocupa más tiempo es ese, y la formación de los jesuitas jóvenes en Chile, del que es el encargado de toda la provincia chilena. Pues sin decir más, te agradezco, Cristóbal, que estés con nosotros. De verdad es un honor y un gustazo tenerte aquí, pues compartiéndonos esta experiencia, ¿no? de poder hacer el querigma cristiano en las nuevas generaciones. Muchísimas gracias, Jorge. Para mí ciertamente es también un regalo gigantesco poder encontrarme con ustedes y parto disculpándome por el contexto. Creo que esta va a ser de las charlas del ciclo la que tiene menos glamour. Estoy adentro de un vehículo en la mitad de la carretera porque necesitaba encontrar un lugar con señal. Bueno, confirma que soy efectivamente un misionero itinerante. El título de este encuentro es Vino Nuevo en Odres Nuevos. Y bueno, quizás esta informalidad es parte del contenido mismo de lo que, aunque no estaba planeado, que vamos a compartir esta noche. Mi intención muy humildemente es transmitirles el aprendizaje que yo he realizado en este tiempo, que está lejos de haber terminado, que está en proceso, poder mirar a los jóvenes con amor, con respeto y con desafío para pensar cómo ellos y su propia realidad cuestionan la nuestra y también cómo nuestra experiencia puede unirse a la de ellos para construir un mundo nuevo y mejor. Básicamente es tratar de unir nuestra espiritualidad con la desafiante, compleja realidad contemporánea que viven en su máxima expresión las jóvenes y los jóvenes de hoy. El Papa en su encíclica Christus Vivit
ya hablaba de juventudes y hoy día en la espiritualidad ignaciana en casi todas las provincias ya no hablamos de juventud, sino de juventudes porque nos damos cuenta de la diversidad que eso comporta. Yo, una de las cosas importantes que tengo que decir al comenzar es que claramente ya no soy joven y que evidentemente no tengo las recetas para hablar el mismo lenguaje. Me aproximo a la realidad juvenil desde mi ser adulto y un ser adulto que tuvo una formación muy distinta a la que han tenido los jóvenes hoy. Yo no nací con el celular en la mano, para mí siempre fue un medio de comunicación y no un lugar que se habita. Ustedes han tenido charlas espectaculares con Ismael Bárcena sobre este tema de las redes sociales, con el mismo Jorge, a partir de lo que ha sido la experiencia de los ejercicios vía online. Y ciertamente eso impacta mucho la vida de la juventud. Yo hoy día quiero compartir entonces, desde mi experiencia, aquí se apagó alguna luz, pero bueno, creo que todavía se ve bien. Desde mi experiencia, lo que sí creo que son algunas claves para comprender y sobre todo para permanecer, porque les confieso en la misión itinerante que básicamente consistía en recorrer varias diócesis del sur de Chile, viviendo en las parroquias 2 días, 3 días, haciendo algunas jornadas con jóvenes, charlas en colegios y luego el siguiente lugar, especialmente en pueblos más apartados del país. Me fui encontrando con que los jóvenes ya no llegan a las comunidades cristianas y hay una desazón muy profunda por la desconexión que se produce en el lenguaje. Las familias aman a sus jóvenes entrañablemente, pero les cuesta mucho transmitir lo esencial del Evangelio. Hay una brecha generacional importante en la percepción de la realidad, en los deseos, o al menos cómo se expresan todos ellos. Una de las conclusiones, ya verán, es que al final del día todos queremos lo mismo, amar y ser amados, pero lo decimos y lo buscamos de maneras diferentes. Bueno, yo voy a hablar de 4 verbos en esta noche y luego vamos a dejar un espacio para preguntas, de modo que podamos profundizar en cada una de las ideas que movieron el corazón y de alguna manera despertaron ciertas inquietudes para construir esto juntos. Anunciar, acompañar, desafiar y profundizar. Anunciar, acompañar, desafiar y profundizar. ¿Qué es lo que estoy pensando con cada uno de esos verbos? Yo creo que anunciar lo quiero contraponer a colonizar. Evidentemente hoy día la cultura en general y los jóvenes en particular están muy reticentes a todo lo que aparezca como una colonización. Es decir, si yo llego con una verdad completamente hecha, rápidamente se generan anticuerpos y un rechazo casi visceral, porque la experiencia, también la nuestra como comunidad cristiana, muchas veces confunde evangelización con colonización. Varias de nuestras pastorales y de nuestro deseo de transmitir la fe con la mejor de las intenciones, en el fondo, tienen detrás el propósito de llenar nuestras iglesias o nuestros grupos juveniles o nuestros movimientos eclesiales con nuevas estrategias para que ellos vengan, para que los jóvenes vengan a lo que nosotros tenemos para ofrecer, porque creemos que les va a hacer muy bien. Pero esa perspectiva, desde el punto de vista de la juventud y también de la cultura que nos está participando en nuestras comunidades, se ve tremendamente agresiva y soberbia, y con justa razón, porque no pocas veces nosotros hemos confundido evangelización con colonización. Creo que lo primero es respetar la fe de los jóvenes. Creo que era Pablo Dors que decía en una de las pláticas que también se realizaron en este espacio, que hay un cambio de paradigma espiritual en el cual ya no se vale llegar primeramente con Jesucristo, que tal vez hay que partir del asombro por la creación, partir desde el Padre Creador, para que Jesús sea más punto de llegada que punto de partida. Pienso que eso da mucho que... no sé si yo lo formularía de esa manera, pero entiendo la intuición que hay detrás de esas afirmaciones. Es decir, si yo le digo
en un colegio a las jóvenes y los jóvenes de 16, 17 años, Jesús murió por ti, me va a mirar y me va a decir, no, porque no me conocía, o por qué su muerte tiene algo que ver conmigo, si supone una experiencia que no necesariamente se ha tenido antes. En cambio, todas y todos han tenido una experiencia de dolor, de alegría, de redención, de perdón, de entusiasmo, de cariño, de culpa, de su condición creatural. Partir desde ahí es evidentemente importante y necesario. Sin embargo, ¿por qué me fijo mucho en el verbo anunciar? Porque una de las cosas que están muy carentes, los jóvenes y los adultos también estamos muy carentes, es de anuncio. Nosotros estamos repletos de denuncia. Todo es denuncia. Uno abre las redes sociales y es denunciar esto y lo otro, y bendito sea Dios porque eso ha permitido visibilizar tremendas injusticias que estaban de alguna manera y siguen reinando en nuestro modo de proceder. Pero la denuncia nos deja aireados, enojados, nos deja una sensación de disgusto porque no es algo completo. La profecía a la que nos invita nuestro bautismo es justamente ser profetas de esperanza, no solo de calamidades. Es decir, parte del anuncio consiste en denunciar lo que es injusto, pero hoy día es muy escaso el que podamos señalar caminos de anuncio, de vida, de comunión. En general nos quedamos más bien en la parte de la dimensión negativa, pero sin una propuesta. Y la juventud y nosotros también ciertamente necesitamos volver a los anuncios. Le hemos ganado mucho miedo a anunciar, porque tenemos miedo al ridículo, porque muchas veces los anuncios no los sabemos decir para que sean comprensibles. Yo creo que hay que arriesgar. Cuando yo trabajé con la comunidad indígena en el sur de Chile, por ahí contaba Jorge que fue una experiencia fundante en mi vida, de hecho lo fue. Fue hace muchos años, ¿eh? Fue hace 20 años atrás, más de 20 años. Por lo tanto, claro, los medios de comunicación no eran tan fluidos como los de hoy. Pero viví cosas muy relevantes ahí, y una de ellas fue darme cuenta que yo no podía privarme de ser yo mismo en el anuncio, sabiendo que estaba absolutamente mediado y atravesado de mi cultura, de mis prejuicios, de la educación que recibí, de los privilegios que he tenido en mi vida. Puedo quedarme callado, culpándome de todo lo que soy, o puedo simplemente ofrecerlo. Recuerdo que muchas personas me decían, ¿por qué estás metido ahí hablando de Jesús? Porque es parte de lo que yo soy. Es decir, no anunciarlo es negarme a mí mismo, y negarme a mí mismo en el amor hacia las personas que están junto a mí es un acto de desprecio hacia ellas. Es decir, cuando amamos a alguien, amamos a los hijos, a los jóvenes, amamos a los pares, a la pareja, a la comunidad. No regalarnos con lo más propiamente nuestro es justamente no amar, así de simple. Entonces, esta fuerte tensión de la evangelización, ¿no? Que tiene que ser inculturada, yo me di cuenta que la inculturación no pasa tanto porque el que anuncia inculture en el mundo del otro. En mi caso, yo adulto lo tengo que inculturar en el mundo de los jóvenes, entonces lo hago como entretenido, ¿ah? Y le pongo, no sé, fuegos artificiales porque creo que eso es lo que les gusta. Eso es patético y normalmente no resulta. Lo más importante es ser honesto, porque quien hace la inculturación es el que recibe el anuncio, pero para ello necesita ser anunciado. Y ahí yo creo que el fuego de nuestra espiritualidad se enciende nuevamente, ¿verdad? Cuando uno piensa en que la espiritualidad ignaciana es esencialmente misionera, estoy pensando en esto. Es decir, amar es anunciar, anunciar justamente que Dios es amor, regalarse con lo que para uno es relevante, sin imponerlo, como hablábamos al comienzo. Bueno, creo que hoy día ese es un desafío gigante para todos nosotros. ¿Cómo anunciar a Jesús, nuestro Señor, camino, verdad, vida para el mundo, ayer, hoy y siempre, pero con palabras distintas a las que acabo de usar, para que realmente se haga significativo en la vida de otras personas? Y eso supone escuchar. Y aquí termina esta primera idea del anuncio. El anuncio no es
hablar todo el tiempo, que es algo que yo suelo hacer, ¿ah? Y que mis hermanos jesuitas también solemos hacer. Normalmente cuando vamos a un encuentro entre religiosos, el que está hablando es el jesuita. Cuando vamos en alguna comunidad a compartir, porque tenemos medio incrustado un cierto liderazgo, pero eso, si no lo discernimos, puede fallar profundamente en el sentido del anuncio que estamos invitados a hacer a los jóvenes. ¿Por qué? Porque el anuncio también es escuchar y sobre todo escuchar. Anunciar no es estar pronunciando palabras todo el rato, es ser testimonio y a veces el mayor testimonio es simplemente escuchar, hacer silencio, oír la realidad, tomar contacto con lo real, con la verdad de nuestro ser, de nuestro mundo y de la mujer y el hombre que tenemos al frente. Cuando un joven o una joven percibe que uno lo está realmente escuchando y no como, sí, voy a esperar que termines para poder decirte lo que te quiero decir y que tú no sabes, sino que efectivamente escuchar desde el corazón, callando, y si no tengo respuesta, decir no tengo respuesta, eso se transforma en anuncio para ella y para él, porque se siente respetada y respetado. Así que el primer anuncio es justamente escuchar, ir al otro sin querer robarse al otro, sin querer absorber al otro por, para mis propósitos, por más buenos que ellos sean, y acogerlo tal cual es. Ese es el primer anuncio. Y luego viene, bueno, mi reacción, mi empatía, mi cariño y sobre todo mi implicancia, que no es solamente la empatía, ¿verdad? Implicarme en la vida del otro, en sus preguntas, en sus caminos. Anunciar. Segundo verbo que quería desarrollar acá. Espérense, déjenme contarles una anécdota muy bonita. Eh, a propósito de esto de las mediaciones. Jorge, tú me vas a tener que cortar en algún momento porque yo hablo sin parar. Cuando Vamos estaba bien, vamos bien. justamente, cuando estaba justamente en la comunidad de Tirúa, en el Gualmapu, entre los indígenas de Chile, tuve el privilegio de componer una misa en Mapuzungún, como Jorge decía. Y una de las canciones que eh, compuse fue el Padre Nuestro, que me parecía fundamental, porque era justamente la razón de ser en la que nos encontrábamos nosotros como hermanos y hermanas, aunque fuéramos distintos. Y bueno, y compuse el Padre Nuestro y un día en la capilla, que había una comunidad católica mapuche, canté esta canción con el cultrún, que es el tambor propio de la cultura mapuche. Fue un momento muy solemne, voy a tener que prender el vehículo para que no se me acabe, disculpen, voy a tener que prender el vehículo para que no se acabe la batería, por Dios, qué moderno todo esto ya. Ahí se está cargando. Se oye todavía bien, ¿verdad? Espero. Bueno, imagínense la escena, yo estaba cantando con el cultrún y todos muy atentos. Yo veía que algunos estaban emocionados, lo que me hizo percibir que estaban comprendiendo el texto, porque mi pronunciación todavía era muy básica en esa época. Termina la canción y hubo un silencio muy hondo, y yo muy nervioso, cuando uno le corre como la gota por la espalda y no sabe muy bien qué va a pasar, los miro y digo, bueno, ¿qué opinan? Con mucha libertad, coméntenme lo que sienten. Y nadie hablaba hasta que uno de los mayores, don Ricardo, me dice, Peñi, hermano, quiero tomar la palabra. Sí, dice, esto es bellísimo, poder alabar a Dios en nuestra propia lengua, desde el corazón de lo que somos, pero no lo podemos hacer. Y yo dije, ups, tal vez es porque, no sé, les pareció mal que alguien no indígena compusiera en su lengua, no sabía muy bien la razón. Entonces le pregunté, ¿y por qué? Me dijo, porque si Jesús oró al Padre en castellano, nosotros tenemos que hacerlo en castellano. Y eso a mí me abrió los ojos, porque yo les dije, mire, Jesús no hubiese entendido nada, y si hubiese entrado a una misa, tampoco hubiese sabido qué hacer, ni cuándo pararse, ni cuándo sentarse, porque no era su cultura. Él hablaba otra lengua, y en fin, empecé a contarles un poco más de Jesús, y para ellos fue asombroso, porque claro, estaba absolutamente identificado el anuncio con la mediación de quien anunciaba. Y aunque anunciar sin esa mediación es imposible, porque es parte de lo que somos y también es parte de lo que Dios quiere, que anunciemos su palabra a través de cada una y cada uno de nosotros, sin embargo no es lo definitivo y eso hay que dejarlo muy en claro. Por eso es tan importante masticar este verbo del anuncio a los jóvenes
con hondura, con profundidad, ¿no? Sin autoengañarnos, sabiendo que lo importante es su vida, su encuentro con Dios, no que haga mi camino. ¿Eh? ¿Cuántas pastorales juveniles? Yo he acompañado a mucha gente de 30, 25 años que son monitores de los chicos de 15 y que quieren que ellos vivan lo que ellos vivieron cuando tenían su edad. Grave error. Eso es imposible. Tienen que vivir lo que a ellos les toca vivir en este momento de su historia personal y comunitaria. Facilitar eso es todo un desafío. Verbo número 2, acompañar. Y esto lo pongo a imponer. Acompañar es un proceso largo y difícil, tedioso, pero absolutamente necesario. Creo que hoy día si hay algo a lo que nos invita el Señor, y por lo menos en Chile, todas las planificaciones de los jóvenes católicos, lo que piden a la comunidad eclesial es acompañamiento. No piden dennos las recetas, no piden enséñennos cómo hay que hacer las cosas. Nos piden acompáñennos en el camino. Y la verdad es que hay que tener mucha resiliencia para acompañar a cualquier persona, pero en particular a los jóvenes, porque parten con mucho entusiasmo, se aburren después, no saben muy bien conectarse con sus propias emociones, a veces no tienen un lenguaje adecuado y hay que ir lentamente sin apresurar el paso, permaneciendo junto a ellas y junto a ellos. Les confieso que esto es algo que a mí particularmente me cuesta mucho realizar, porque soy impaciente, porque a veces uno empieza a decir, ya sé lo que le pasa, entonces le voy a dar la solución, pero en vez de ayudarle en el camino de solución de sus preguntas, justamente me hago intermediario y dejo de ser mediador. Eso es fatal. Cuando un acompañamiento justamente se interpone entre la persona y el Señor, fallamos en nuestra misión. San Ignacio lo deja muy claro en los ejercicios espirituales, ¿no? Se trata de poner a la criatura con el Creador, no nosotros entre medio. Y ese es un arte que nos tiene un poco asustados y hoy día yo veo que hay muy poca gente que se aventura al acompañamiento espiritual, serio, metódico, responsable y durante un tiempo más extendido. También a los acompañamientos más profundos, porque tenemos miedo de atravesar límites, porque efectivamente hay mucho abuso. Y tenemos que ser muy lúcidos y lúcidas en este proceso de acompañamiento a la juventud porque muchas veces, repetidas veces, se han traspasado esos límites y se ha hecho mucho daño. Sin embargo, sería obra del mal espíritu totalmente el que por temor dejemos de practicar este amor, porque el arte de acompañar es justamente una acción de amor muy profunda y muy necesaria, quizás hoy día mucho más que antes. Les confieso que yo como sacerdote jesuita, muchísimas veces, recibo de parte de las y de los jóvenes confidencias que jamás van a saber sus padres, porque hoy día la relación con el adulto es muy compleja y si en ustedes o en mí se deposita esa confianza, uno tiene que ser muy responsable de tener una reacción digna de esa confianza. Por lo tanto, este verbo del acompañar no es simplemente estar al lado, sino que es involucrarse de alguna manera muy consciente de cuáles son los límites y dejando al otro ser otro. Por lo tanto, yo que quisiera acá, como no solamente advertir, porque estamos llenos de documentos que nos ayudan mucho en la prevención de los riesgos que tiene el acompañamiento, pero tenemos hoy día muy pocos referentes que nos animen a realizarlo. Creo que nos hemos ido replegando. Hay muchísimas mamás y papás que hoy día no se atreven a conversar con sus hijos. Hay muchísimos jóvenes que no se atreven a conversar entre ellos sus verdades. Están muy solas y muy solos. Una de las cosas que creamos en la misión itinerante es una aplicación de celular que se llama Iglesia Abierta, que se pensó para las jóvenes y los jóvenes que migran por razón de estudios, que vienen de lugares muy chiquititos, ¿cierto? De sectores del campo o de islas en el sur, hacia ciudades más grandes donde hay centros universitarios o de educación superior. Y entonces esta aplicación lo que hace es como acogerles, dándoles datos de dónde dormir, dónde se puede trabajar, conseguir un empleo,
no sé cuáles son las comunidades eclesiales donde se puede como, no sé, desplegar y hacer amigos y amigas, en fin. Y bueno, y en ese proceso fuimos descubriendo la soledad en que viven, que es tremenda, ¿no? Una soledad que muchas veces significa hasta que no tienen ni qué comer y no tienen redes para pedir esa ayuda, pues no se atreven. Entonces, esta es una invitación para estar muy atentos porque la compañía urge en el mundo juvenil. Disculpen. Muy bien, creo que ahí retomamos. Se escucha muy bajo, pero bien, súbele a tu compu, dice Siglo Ignaciano. Tal vez si no, me saco los audífonos y usamos el del celular, pero por ahora creo que todavía funciona. Sí, si quieres Bien, seguimos así, todo así. seguimos así, ok. El tercer verbo es desafiar, y este lo opongo a infantilizar. Me encanta este verbo porque yo pienso que, pienso que hoy muchísimas personas y muchísimas jóvenes y muchísimos jóvenes están siendo muy poco desafiados. La cultura los sobreprotege. Sus padres los criaron llenos de algodones y con poco riesgo. Creo que en esto nosotros tenemos que recuperar la resiedumbre del Evangelio. Jesús no vino a decirnos lo que queríamos escuchar, lo que nos acomoda. Vino a anunciarnos un camino que muchas veces va a ser áspero porque es más auténtico. Estos días hemos estado escuchando en los textos de la Sagrada Escritura lo que cuesta la libertad, ¿eh? Cuando el pueblo de Israel camina por el desierto, añora la esclavitud. Estábamos mucho mejor, teníamos comida asegurada, sabíamos lo que había que hacer cada día. Aquí vivimos a la intemperie, pero es que vivir auténticamente y en libertad es tremendamente desafiante, pero eso es lo que nos hace crecer, lo que nos desinstala. Y si hay algo que Jesús vino a hacer es a desinstalarnos, ¿verdad? Creo que en el trato con la juventud un acto de amor muy concreto es creer en ellos, creer que son capaces desde organizar eventos, manejar dinero, responsabilizarse por las acciones que realizan y las que hicieron mal o bien, es decir, pedir cuentas, tener acceso a la información y a toda la información, que es algo que reclaman mucho hoy y que les molesta mucho cuando se les miente o se les oculta parte de la información. Cosa que realmente puedan discernir. Una de las cosas difíciles en nuestro mundo actual es tomar decisiones, elegir. Hay muchísima gente que está muy frustrada en la vida porque optó, a lo mejor no de una manera consciente, por dejarse llevar por lo que otros eligen para ella o para él, ¿verdad? Tomar decisiones es muy complicado, hay mucha angustia en torno a la toma de decisiones. Yo he tenido buen tiempo acompañando la toma de decisión que al menos en Chile tienen que hacer muchas y muchos jóvenes al terminar la educación escolar antes de ir a la educación superior, elegir carrera. Entonces, muchas preguntas tienen que ver, ¿y qué pasa si no es lo que me hace feliz, por ejemplo? Yo digo, pero ¿quién dice que la carrera te va a hacer feliz? ¿Dónde aprendiste eso? Eso te lo vende el mercado. La carrera es un medio, no es un fin. Y lo que va a hacer feliz tu vida es el cómo vivas cualquiera de esas carreras. En la búsqueda de la propia vocación, que es la pregunta más honda y que hoy día muy poca gente se atreve a hacerse esa pregunta. O sea, no solamente qué es lo que quiero hacer, sino qué tipo de persona Dios me está invitando a ser. Una pregunta que es totalizante y cualquier pregunta totalizante a todos nos da miedo y a los jóvenes con mayor razón porque llevamos una vida muy fragmentada, pero es una pregunta ineludible que en algún momento de la vida hay que enfrentar, ¿no? ¿Qué tipo de persona estoy llamado a ser? Bueno, responder a eso es muy difícil porque la libertad está como disminuida en nuestro mundo. Entonces, como vivimos en una sociedad de mercado, en general son otros los que deciden por nosotros. Compra esto y serás feliz, anda estas vacaciones en Cancún y serás feliz, usa esta ropa y serás feliz, vístete de esta manera y tendrás muchos likes en Instagram y eso te hará feliz. Pero la evidencia es que eso no nos hace felices por sí mismo. Fantástico si alguien puede tener todo eso.
Ciertamente lo sabemos, pero seguimos tomando decisiones en función de eso, del consumo. Es evidente cómo nos hemos ido atontando, diríamos nosotros, en el lenguaje chileno. Creo que ya se me han salido bastantes chilenismos, así que espero no espantarlos con eso. Eh, Porque justamente lo que hace la sociedad de mercado es impedir que nosotros fidelicemos nuestra libertad y nos hace creer que ser libres es tener muchas opciones. Y eso es falso, esa es la antesala a la libertad. Basta tener dos opciones, o una, la opción de tomar algo o no tomarlo, porque no es la mujer y el hombre libre el que tiene muchas opciones, sino el que puede elegir alguna. La libertad tiene que ver con la capacidad de elegir, que es la que está disminuida hoy. Y nuestra fe va para el punto de ese tema. Yo he trabajado mucho esto con los jóvenes y creo que la espiritualidad ignaciana ha sido de una riqueza enorme para ayudarlos a desplegar su libertad eligiendo, ¿cierto? Las mismas reglas de discernimiento dicen sentir y conocer las mociones que se causan en el ánima, pero no termina ahí, ¿cierto? Las buenas para elegir acogerlas y las malas para elegir rechazarlas. Se invitan a la acción, que es justamente donde nos quedamos muy pegados y la juventud hoy está atrapada en un montón de miedos que le impiden tomar decisiones. Yo creo que el trabajo con la juventud, el odre nuevo para este vino nuevo que es nuestra juventud maravillosa, consiste en invitarlas e invitarlos a elegir. Y eso es contracultural y tenemos que saber que es así. Buena parte del temor a la elección tiene que ver con no querer pasar por el misterio pascual, es decir, le tengo miedo al sufrimiento, pero nosotros sabemos que amar es sufrir, o sea, van juntos, lo aprendimos del maestro y lo aprendimos de la propia experiencia. Si lo que me hace feliz no es no sufrir, no tener nunca sacrificios o no tener que renunciar a nada, sino que lo que me hace sufrir es optar por lo que vale la pena. O sea, esa pena va a estar, pero la vale, ¿cierto? Me la banco, diríamos. Es decir, entro con ella y creo que esto es fascinante, desde las cosas más profundas como las que he puesto acá, en la pareja, la elección de carrera, el salir de la ciudad, el ir a explorar otros mundos, hasta las cosas más cotidianas. Por ejemplo, algunas de las experiencias más exitosas que yo tuve con los jóvenes acá en Chile, en la misión itinerante, tenían que ver con propuestas muy radicales. Nos vamos a ir caminando 80 kilómetros y no vamos a llevar nada de comida porque vamos a mendigar y no vamos a llevar carpa porque vamos a pedir que nos alojen y si no vamos a alojar debajo del puente y en verano, por supuesto, porque también el subyecto tiene que mantenerse en pie. Pero mientras más desafiante sonaba, más tenía postulantes para esta experiencia. Íbamos a atravesar los ríos y va a ser sin celular, me los van a pasar al entregar y me van a entregar todo el dinero que traían para que confiemos solamente en Dios y en los demás. Bueno, ese tipo de experiencias que son como para un momento específico, son un pequeño ensayo de que la juventud está sedienta de que crean en ellos. Y yo creo que nos vale la pena preguntarnos, ¿creemos realmente que son capaces de más, de magis, de dar su vida? Yo creo que esa es una pregunta muy honda, porque a veces ponemos tantos colchones o andamios para evitar que elijan, que nunca el joven o la joven se prueba a sí mismo de lo que es capaz y más, de lo que Dios quiere para su vida, desafiándola o desafiándola. La última pregunta, perdonen, me extendí un poco, el último verbo es profundizar. Y lo opongo a entretener, porque creo que buena parte de lo que hemos hecho en la iglesia es tratar de entretener a los jóvenes para que no se nos vayan, ¿eh? Esto es muy común en nuestra vida pastoral y de evangelización. Pero el problema es que la juventud tiene una oferta de tan alta calidad en cuanto a entretención que tratar de competir con eso, creo que, bueno, ojalá que el que tenga mucho dinero y posea una productora católica lo pueda realizar. Pero miren, estoy grabando desde un teléfono en un vehículo en la mitad de la carretera porque es lo que podemos. No logro competir con las superproducciones de Hollywood. ¿Qué es lo que sí podemos ofrecer y que la juventud está sedienta y que el mundo, por decir así, secular, no les ofrece? Profundidad, profundidad. Y déjenme decirles que
yo por lo menos a través de la música he sido tremendamente explícito en la evangelización. No hablo de un ser absoluto que entra por mi cuerpo y me revive, no, hablo de Jesucristo, el Señor, que me ama, que me desafía. Y uno pudiera pensar, bueno, eso en realidad es lo que nadie quiere oír y no es verdad. Porque cuando uno lo ofrece con amor y el joven está sediento de espacios de contención auténtico, donde es respetada y acogido por lo que es y no por lo que va a consumir, entonces descubre un espacio de profundidad y en nuestras comunidades es tan propicio eso. Entonces, efectivamente, creo que tenemos que apostar no por seguir llenando de fuegos artificiales nuestra pastoral, sino preguntarnos cada vez, ¿lo que estoy ofreciendo tiene un contenido profundo? ¿Le dice algo a la vida de estas jóvenes o de estos jóvenes? ¿Realmente es significativo? Creo que por ahí va un verbo muy importante para la vida de la iglesia y de la espiritualidad ignaciana. Nosotros nos dicen hace tiempo, el padre Adolfo Nicolás, anterior general, nos señalaba, nos ponía el dedo en la llaga, como decimos, cuando decía estamos muy distraídos, no estamos apuntando a lo fundamental. Es cierto, estamos llenos de estímulos y nosotros caemos en esa trampa de seguir estimulando, pero lo que no nos detenemos a pensar es si estamos ofreciendo profundidad, porque eso está muy carente en nuestro mundo. Por supuesto que después habrá que hacer mediaciones y habrá que crear los TikTok y los Reels y podemos hablar de algunas estrategias que me imagino que Ismael conoce mucho mejor que yo. Pero ojo que las estrategias, cuando son solo estrategias, vuelven a ser mecanismos de colonización. Lo más importante es que seamos auténticos, que haya algo en nosotros digno de ser compartido. Y termino aquí mi exposición diciendo que mi percepción, y puedo estar equivocado, pero es la que comparto con mucha honestidad con ustedes, es que la brecha con la juventud no se produce tanto por el cambio cultural o justamente los medios de comunicación digitales. Se produce porque nuestra vida no es creíble, la de los adultos. Es decir, los jóvenes escucharon de sus papás mil veces, ¿no? Que hay que sacrificarse para conseguir cosas en la vida, que si quieres ser alguien tienes que esforzarte, etcétera. Pero los jóvenes nos miran a los adultos y nos ven angustiados, tristes, estresados, deprimidos, con, con las cejas así muy hacia abajo, enojones, corriendo todo el tiempo y dicen, bueno, esa vida no me va. Entonces, si el camino que tú me propones es para conseguir eso, la verdad es que no se vuelve muy atractivo. Y aquí entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir al terminar? Que todo lo que hablamos de los jóvenes, en el fondo nos lo decimos a nosotros mismos. Y ahí es donde viene la experiencia espiritual tan profunda que nos regala nuestra espiritualidad, que yo no puedo anunciar a Jesús si no lo conozco, si no tengo una experiencia de Él. Yo, adulto. Y creo que en gran medida hoy día la distancia que se nos provoca con los jóvenes es porque nuestra vida no es creíble. Nuestro anuncio no tiene un correlato testimonial en nuestra felicidad, en nuestra capacidad de adaptarnos, de acoger los temas de los jóvenes. ¿Cuáles son los temas de los jóvenes? No son juntarse como hacíamos nosotros para cantar en una peña, y en fin, hoy día los temas son la inclusión de los homosexuales, el rol de la mujer, y no solamente una teoría, sino que sea real, la transformación de nuestras constituciones políticas. Son los temas que les atraen, la acogida del migrante. Y bendito sea Dios, cómo esa nos va a ser una muy buena noticia. Nos están recordando a nosotros por dónde el Señor nos habla hoy. El punto es que probablemente para una gran cantidad de jóvenes, estos son temas y todavía no son experiencias. Estos son reposteos en Instagram, pero falta justamente hacer el camino, el del diálogo, el largo, el desafiante, ¿eh? Que a mi modo de ver es el camino que nos propone Jesús. Bueno, esas son las ideas principales de lo que yo les quería compartir, pero obviamente podemos enriquecer este encuentro con las preguntas que ustedes puedan realizar.
Cristóbal, muchas gracias. Ha sido muy claro estos 4 puntos que nos planteas. Y hay algunas preguntas que ya están puestas, pero quiero invitar en este momento a nuestras amigas y amigos que sí, por favor, quienes tengan más preguntas, váyanlas poniendo por favor aquí. Nos damos unos segunditos para que las escriban en el chat. No se verbalicen, sino que no se dicen, ver en voz alta, sino más bien las pueden escribir aquí en el chat que tenemos a un lado, que está dispuesto para ustedes. Ya hay algunas, quisiera comentarlas. Quisiera pedirle, Laura, la pregunta que haces es propiamente el tema de la sesión. A lo mejor tu pregunta tiene que ver con algo más concreto, porque creo que durante este tiempo que habló Cristóbal nos estuvo respondiendo a tu pregunta, pero si fuera algo más concreto que todavía quede como pregunta, por favor te invitamos a ponerlo. Jacobo, por ejemplo, nos pregunta cómo combatir o cómo expresarías tú la profundidad, lo pondría yo, o lo estoy parafraseando, cuando muchas veces también estamos luchando contra las influencias que un influencer puede tener sobre los jóvenes, ¿no? ¿Cómo se hace cuando el que está hablando no es el joven, sino el influencer al que escuchó él, ¿no? Y que puede invitar, por ejemplo, a dar la espalda a Jesús, por así decirlo, ¿no? Poner, por ejemplo, Jacobo. Otro, sobre cómo construir puentes de encuentro, respetando las diferencias, cómo ayudar a que ambos se abran, pregunta Sandra, ¿sí? Entre una generación y otra. Viene el mismo tipo de pregunta, Carmen, es, como parte de una iglesia que creemos, qué bueno que lo digas en primera persona del plural, Carmen, que todos lo sabemos, ¿qué actitudes necesitamos para abrirnos a los jóvenes, ¿no? En Bien, fin, hay estas preguntas, hay una, sí, creo que son las que podemos englobar como una temática. bueno, creo que tendríamos que conversar como 5 días seguidos para contestar bien todas esas preguntas. Son muy buenas, a buenas preguntas siempre malas respuestas, ¿verdad? Bueno, yo intento justamente a partir de estos 4 verbos dar algunas luces de cómo tender puentes, ¿no? Eh, Creo que por ahí va el contenido de lo que quería transmitir, entonces no sé si algo muy novedoso, pero para hacerme cargo de la pregunta de Jacobo, que fue la primera, yo pienso que una conversación interesante con los jóvenes, que no hablemos de los jóvenes en general porque eso es inabarcable, hablemos de la joven o el joven que uno tiene delante de los ojos y que es próximo a nosotros. Eh, ¿Por qué ese influencer le llama la atención? ¿Qué es lo que le gusta? Más que ir a competir con ese influencer, que puede ser una persona con mucho contenido, ¿cierto? Y que despotrica con buenos argumentos, a lo mejor, aunque distancia la propuesta de la iglesia, o puede ser simplemente una modelo que está metiéndole en la cabeza que tiene que comer menos y que su vida se tiene que medir según la dieta que realiza, ¿verdad? Esos son los tipos de influencers que tenemos en gran medida. Yo partiría escuchando a los jóvenes por qué eso les atrae, qué es lo que les reporta y partir desde lo positivo que eso provoca en ellos. A lo mejor me genera más seguridad o me estimula la autoestima o me provoca inquietud o me hace ser más crítico de lo que antes era ciego. Y a partir de eso, que ya es positivo, construir algo mejor, mejor que lo que creemos que están recibiendo desde los influencers. Yo creo que tratar de pelear desde la marea ancha, aunque es necesario, es un poquitito mesiánico. Yo creo que eso hay que dejárselo a Jesús, pero está bien difícil, ¿no? Eh, yo tengo 35.000 y tantos seguidores en Instagram y soy absolutamente incapaz de seguir a ninguno. Porque no me da el corazón. O sea, yo hago una oración cantada y recibo 3.200 comentarios y preguntas y mensajes y termino poniendo puros corazoncitos porque no puedo. O sea, el corazón humano no funciona a esa escala. Tendría que tener un equipo tremendo de community manager que contestan automáticamente las cosas.
Pero creo que la evangelización, aunque algunas empresas de evangelización podrían funcionar con esos parámetros, se va a definir en otro ring, ¿ah? En otro estadio, que es el de la familia, el de las relaciones cara a cara, con nombre y apellido, al modo de Jesús, que pudiendo haber ido al César, o pudiendo al menos tratando de convencer a Herodes, porque iba a ser evidentemente más inteligente en términos de marketing, ¿cierto? Para transformar a todo el pueblo judío, eligió no solamente a unos pocos hombres y mujeres, sino que además gente de dudosa reputación, hay que decirlo. Y, y así transformó la historia. Entonces, confiar en que hay alguna sabiduría, inteligentes como serpientes y astutos como palomas, pero sin grandilocuencia. Yo creo que tenemos que ser más humildes. Una de las cosas que hemos fallado es que nosotros seguimos con criterios de cristiandad en la iglesia y ya no lo somos. Ya no somos la única palabra autorizada, somos una voz entre otras muchas. No podemos pretender que porque un obispo dice algo, entonces la sociedad dice toda la razón. Claramente no. Tenemos que aprender a vivir en este nuevo escenario y me parece que es bueno. Es bueno para nosotros porque purifica nuestras intenciones, intensifica también nuestro compromiso. Entonces, en resumen, creo que, y esto puede englobar varias de las preguntas que me hicieron, apostaría por el encuentro con jóvenes que tienen nombre, ¿ah? Que tienen historia, que tienen rostro, a la par de buenos Instagram y buenas páginas web que podamos hacer, eh, pero no creo que se vaya a jugar en ello finalmente la nueva evangelización a la que estamos llamados. Quiero, hay una participación de Pablo Luengas. Me parece sobresaliente sobre esto, Cristóbal. No quisiera que se me fuera sin mencionar esa. En, en mi vida he escuchado a mis hijos y conozco buena parte de sus búsquedas. Lo que me ha faltado es mostrarles con mayor claridad y emoción lo que encuentro en Jesús. No puedo dar a los jóvenes el mensaje de Jesús cuando yo mismo me siento aprendiendo en el camino. Está quizás lo que él está asumiendo. No puedo dar a los jóvenes el mensaje de Jesús cuando yo mismo me siento aprendiendo en el camino. ¿Cómo abrir conversaciones de anuncio? Qué linda pregunta. Muchas gracias. Yo creo que estás en el lugar preciso para anunciar a Jesucristo, justamente porque te sabes en camino. El que cree que encontró al Señor y se lo echó al bolsillo es exactamente el que está más perdido, ¿ah? Desde el Papa para abajo. Es decir, Jesús no es un objeto que nosotros lleguemos a poseer, sino que es un Señor con el cual nos relacionamos y eso necesariamente va a ser siempre camino. Justamente porque te sabes en camino, con muchas preguntas, con muchas dudas, es que te hace creíble para conversar con tus hijos. Eso es hermoso porque justamente lo que hablábamos a propósito del acompañamiento no es ofrecer un producto, algo acabado, sino que es acompañar el caminar de otros caminando también yo. Entonces, más bien te animo muchísimo en ese empeño porque creo que es demasiado grave, perdonen que se los diga porque soy sacerdote y no soy papá, pero es demasiado grave la ausencia del, del lenguaje de la fe en nuestras relaciones familiares. Nosotros somos parte de la secularización que se ha creado en el mundo, el cómo conversamos en familia. Creo que aquí hay un desafío enorme, enorme, enorme. Nadie más que ustedes ama tanto a esos hijos, a esas hijas, y por lo tanto, nadie más que ustedes tiene la responsabilidad tan grande de anunciarle al Señor. Por demasiado tiempo descansamos en expertos, en los catequistas, en el colegio, en lo que fuera, y creo que fue un error, porque se transformó en una materia, en adquirir ciertos conocimientos, en no vivir una experiencia. Déjenme una pequeña historia. Una vez participé de una comunidad de adultos que preparaban a sus niños y niñas para la primera comunión. Era la preparación de la catequesis para la vida eucarística y a mí me pidieron dar el tema del Padre Nuestro a los papás y mamás. Entonces en la reunión yo básicamente lo que les dije fue esta oración
es una elaboración pospascual probablemente de la comunidad, pero que recoge lo que Jesús insistió una y otra vez, y era que tuviéramos una relación filial, cariñosa, cercana con Apá, con el Papito Dios. Entonces lo esencial de la oración del Padre Nuestro es la confianza en Dios. Entonces le dije, hagamos una imaginería. Su hija tiene un accidente en el colegio y se la llevan al hospital y les avisan a ustedes por teléfono, van corriendo y bueno, se quebró la manito y ahí está en una camilla y los mira a ustedes como por favor, haz algo porque me duele y ustedes diciéndoles que no puedo hacer más que esperar que se te vaya sanando, pero va a estar bien y estoy aquí contigo. Y yo sentía en la cara de esas mamás y de esos papás cómo su rostro así se metía en la escena porque probablemente han vivido algo así, ¿no? Y el amor intenso que sentían y su hija diciéndoles, no te vayas, quédate conmigo. Bueno, entonces yo les decía, conéctense con ese amor que ustedes tienen por sus hijas. Y luego abrimos los ojos, terminamos en la imaginería y yo les dije, bueno, así como ustedes se sintieron aquí y mucho más, nos ama Dios. Y todos ellos así como, no, no puedo creer que Dios me ame a mí o ame a los demás como yo amo a mi hijo. Y yo le dije, no, mucho más. Y fue una revelación, algo tan simple como lo que estoy contando. Y ellos me decían, es que Cristóbal, si anunciaran eso en la prédica del domingo, todos querrían ser católicos. Yo le dije, perdona, está bien, los sacerdotes tenemos que mejorar la prédica del domingo, pero ¿y qué le anuncias tú de lunes a domingo a tus hijos y a tus hijas? ¿Qué imagen de Dios le estás transmitiendo? El anuncio del que estamos hablando acá es tremendamente buena noticia y está mucho más próximo de lo que creemos. Perdón, me entusiasmé. Gracias por entusiasmarte, Cristóbal. Gracias. Tenemos multitud de preguntas. Quisiéramos poder atenderlas todas. No es posible, desgraciadamente. Hay una que incluso tenemos un colega músico por acá y muchas otras que tienen que ver con la experiencia como papás, que se me hace muy buena. Hay también algunas sobre desde la visión de las religiosas, mujeres religiosas. Yo les quiero proponer como un ejercicio. Relean la pregunta que escribieron. ¿Cómo la responderían ustedes desde estos 4 verbos y su contraposición que nos plantea Cristóbal? Anunciar mejor que denunciar. Acompañar, escuchar mejor que colonizar. Desafiar mejor que infantilizar. Y profundizar mejor que entretener. ¿Cómo contestarías a esa pregunta que has planteado o que ha planteado otro de nuestros hermanos y hermanas desde esos 4 verbos? Puede ser un buen ejercicio de apropiación de lo que Cristóbal nos ha compartido precisamente hoy y que estamos tan agradecidos. Con esto yo por lo pronto pues termino. Hay también algunos avisos al final, antes de darle una última palabra a Cristóbal, que no quiero que se vaya sin ella, o que nos vayamos sin ella. Tenemos la próxima sesión, es el 21 de abril, por cuestiones de Semana Santa y Pascua. Vamos a irnos hasta el 21 de abril, más o menos en un mes, a las 5 p.m. hora Ciudad de México, cuidado con los cambios de horario, y Leonardo Nardín, un compañero jesuita también con mucha experiencia en la educación en la oración en colegios jesuitas. Y nos quiere proponer cómo se puede también proponer un cambio o cómo ha visto él los cambios que se generan en colegios, en un colegio que practica la oración. A lo mejor también muchas de estas preguntas que estamos teniendo como comunidades educativas, tanto colegios como nosotros mismos, centros de espiritualidad, que nos dedicamos a la pastoral también, pueden dar continuidad o tener continuidad en la próxima charla. Y bueno, fuera de ese anuncio y de desearles que pasen muy buena Semana Santa y Pascua, Cristóbal, ¿con qué quisieras cerrar? Te están agradeciendo mucho por aquí también en el chat. Bueno, lo primero es que me siento bien privilegiado de tener esta conversación y en este contexto, que yo sé que Jorge me va a matar cuando terminemos de esta charla, pero eh, con el mismo amor como si hubiese sido en un estudio de grabación profesional y con un buen setting, ¿cierto?
creo que estos temas los tenemos que conversar más seguido. Me parece que a veces hablamos mucho de espiritualidad, pero no vivimos la espiritualidad. Y lo digo que nos pasa a los jesuitas y nos pasa a los laicos, nos embobamos un poco con la nomenclatura ignaciana, pero nos olvidamos de Jesucristo. Hoy día hay muchas personas que dicen yo soy ignaciano, pero no soy católico. Eso es una contradicción muy profunda que nos tiene que cuestionar, porque justamente la gran propuesta que nosotros podemos hacer a la juventud no es una nomenclatura de liderazgo o un modo simplemente de proceder en este mundo estratégico para que nos vaya bien en la vida, sino que es pertenecer a una comunidad de discípulas y discípulos de Jesús. La primera comunidad, el primer rostro es la familia, y aquí hemos hablado bastante de eso. El segundo son los amigos, las amigas, ¿cierto? La comunidad de referencia más inmediata con quien se va haciendo ese camino, pero también los adultos que somos parte del mismo espacio vital en el que el Señor quiso redimirnos. Volver a esa convicción fundamental es clave, porque si no, generamos religiosidades sumamente individualizadas que no terminan de ser salvíficas, porque lo que queremos justamente es encontrarnos en el amor. Estamos hechos para la relación, eso ha aparecido en todas las charlas que ustedes han tenido, y creo que es fundamental mantenerlo así. Aprovecho también para quienes nos siguen en esta charla, de, bueno, ofrecerles mi música. Yo aquí he hablado poco de la música, pero me ha llevado a conocer muchos espacios en muchos países y en muchas culturas. Dios mediante alguna vez podré volver a México si la pandemia lo permite. Pero a través del Instagram o del Facebook pueden estar muy al día de lo que estamos haciendo. Y un recurso importante que a lo mejor les puede ayudar en el trabajo con jóvenes es la página web donde están todas las letras y los acordes de las canciones y donde se pueden escuchar. Es muy simple, ponen mi nombre en Google y ya van a llegar a esa página web. Creo que la música y el deporte, la música y el deporte, estamos al debe en la Iglesia Católica y ciertamente es un lugar que habita la juventud. Entonces creo que mientras más fútbol, más básquetbol, más trekkings, más running y mientras más música eh, hagamos con estos verbos que hemos pronunciado hoy día, también creo que vamos a poder ser anuncio para la juventud, este vino nuevo que nos trae y nos regala Jesucristo para la vida de la iglesia a través de las y de los jóvenes, que necesita justamente otros odres, otras actitudes, otros recipientes en nosotros. Muchas gracias por la paciencia, espero que se haya escuchado mejor y que podamos seguir en contacto del modo que el Señor lo permita. Gracias a ti, de verdad, Cristóbal. Pues seguimos unidos, invitados todos para la próxima sesión. Gracias por estar aquí con nosotros. Pues que Dios nos bendiga y nos haga anuncio y bendición para los demás. Que pasen muy buenas tardes. El creador discreto. Canto un poquitito para despedirme. Anda, El, sí. el creador discreto. Muy bien. No hay que pensar el aire para que se filtre al último rincón de los pulmones, ni hay que imaginar la aurora para que decore el nuevo día, jugando con los colores y las sombras. No hay que dar órdenes al corazón tan fiel, ni a las células sin nombre, para que luchen por la vida hasta el último aliento. No hay que amenazar a los pájaros para que canten, ni vigilar a los trigales para que crezcan, ni espiar la semilla de arroz para que se transforme en el secreto de la tierra.